Vida nueva, encuentro con Jesús. El tema de hoy, conviértete y vuelve al Señor. Oremos. Roguemos a nuestro amado Jesús que nos conceda por la predicación de este tema el regalo de la conversión, para que podamos iniciar una vida en su amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Martínez Ruiz y pertenezco al grupo de evangelización de la parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa. Pues como ya habíamos escuchado anteriormente, la solución de Dios hacia nosotros los humanos, que era el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesús. No que era, que fue, que es ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesús para ganarnos la gloria, para pagar por nosotros. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué tendríamos que hacer o hacia dónde dirigirnos para ser merecedores de ese sacrificio? Pues bien, preguntémosle a Dios, a Jesús, ¿qué viene para nosotros? ¿Qué sigue para nuestra conversión? Para seguir adelante en su camino. Y esa sería la respuesta de Dios. Conviértete a Jesús, conviértete a Dios. Probablemente sea algo muy sencillo, algo que podríamos realizar sin ningún esfuerzo, ya que nosotros como humanos tenemos conversiones, pero conversiones según a nuestra conveniencia. Creemos que si es algo bueno para nosotros o algo que nos causa satisfacción, entonces sí podemos convertirnos, porque entendamos la palabra conversión. La conversión es un cambio de dirección, es un cambio del lugar donde estamos hacia donde queremos ir. Es un cambio que probablemente nos dé satisfacciones, que probablemente nos dé cosas para nosotros, pero ese no es el cambio que Dios nos está pidiendo. Jesús nos pide un cambio para regresar a la casa del Padre, para regresar al amor de Dios, que es lo que nosotros hemos hecho para alejarnos. ¿Qué hemos hecho? Pues vemos los cambios como algo muy normal. Cambiamos de casa, cambiamos de carro, cambiamos de amigos, cambiamos casi todo en este momento y en estos tiempos en los que estamos viviendo, en lo que los cambios han sido de uno y de otro modo. Hemos cambiado nuestra forma de vivir, hemos cambiado nuestro estilo de vida, hemos cambiado hasta la forma de relacionarnos entre nosotros. A muchos les habrá servido de algún modo, a algunos no, porque los cambios deben de ser profundos, deben de ser retornar a lo que hemos dejado atrás. ¿Y qué hemos dejado atrás? El amor de Dios. Vamos a entender la conversión de un modo un poquito diferente y vamos a remontarnos como cuando estábamos en la escuela, como cuando veíamos los muchachos que estaban en la escolta, que iban caminando muy firmes, muy derechitos, y de repente una voz de mando decía conversión a la derecha, y todos daban vuelta, conversión a la izquierda, y todos daban vuelta. Bueno, ese es un tipo de conversión. Otro tipo de conversión que teníamos en ese mismo tiempo era la de que nos ponían en una fila, nos ponían a hacer distancia y nos decían flanco derecho y nos cambiábamos. Vamos a hacer una pequeña dinámica nosotros en nuestro hogar, no sea que estemos parados o estemos viendo este mensaje que Dios hoy nos tiene. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacerlo tal y como lo hacíamos en la escuela. Vamos a decir flanco derecho y todos vamos a voltear hacia la derecha. Vamos a decir flanco izquierdo y todos vamos a voltear hacia la izquierda. Bueno, vamos a hacerlo 2 o 3 veces más y continuamos. Vamos a decir flanco izquierdo y volteamos hacia la izquierda. Flanco derecho, flanco izquierdo. Y bueno, tomen asiento, pónganse cómodos en el lugar en el que están, pero dense cuenta de una cosa, ahorita intencionalmente los dejé en una mala posición para regresar al lugar al que pertenece. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a suponer, a pensar en algunas creaciones del Señor, en un pescado. ¿Qué pasa cuando un pescado lo sacamos del agua, de su lugar natural, del hábitat donde él está desarrollándose? Pues se va a empezar a asfixiar, va a empezar a revolotear, y si lo dejamos mucho tiempo, pues va a morir. ¿Qué pasa con un árbol si hacemos lo mismo? Vamos a arrancarlo de raíz, de la tierra, que es el lugar donde pertenece, que es el lugar donde se alimenta, donde el sol por sí mismo le da vida. Pues se va a secar, no va a dar flores ni fruto, no va a dar nada y va a morir. ¿Qué pasa con estos
seres de la naturaleza, de la creación de nuestro Señor, cuando son regresados al lugar al que pertenecen. El pescado va a empezar a nadar por todos lados, va a empezar a vivir, va a tener alegría. El árbol pues va a empezar a reverdecer, va a dar flores, va a dar fruto, va a dar oxígeno, va a dar vida. Pues eso va a pasar con el hombre que se ha alejado de Dios, que tiene que regresar al lugar al que pertenece. Eso es volverse a Dios. Y en la palabra de Dios, en la cita de Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Pues bien, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. Pues vamos a arrepentirnos de todo lo mal que hemos hecho para alejarnos del amor de Dios, para regresar al amor del Padre, que es de donde realmente nosotros salimos, que es de donde realmente nosotros como humanos fuimos hechos. Y a Él es donde tenemos que regresar, y a ese lugar es donde tenemos que ir. Y entonces vamos a entender que la conversión no es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que nada más me quiero convertir y ya lo hice. No, la conversión debe de venir desde dentro de nosotros, debe de venir para tener un cambio de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo sublime, de lo sublime a lo magnífico, y eso no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas. El humano por sí solo no tiene la capacidad para hacerlo, necesita de Dios. Necesita que Dios le ayude, que Jesús nos tome de la mano y nos lleve. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder tener una buena conversión? Pues tenemos que renunciar a tres cosas. Tres cosas que son a lo mejor muy sencillas, a lo mejor algo que en un momento no podamos comprender, pero que con el tiempo, dando pasitos a pasitos, podamos entender. Y es que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses. En el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino en aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección y tomar parte de su sufrimiento y configurarme con su muerte. Configurarme con su muerte. Es decir, caminar hacia Él, regresar hacia Él, hacia el hogar que Él nos prometió cuando se fue. A eso no queremos ir. Y para eso tenemos que renunciar a todo pecado. Pero no al pecado del mundo, no al pecado que nos enseñaron, al pecado que vemos por fuera, al pecado propio, al pecado que nosotros cometemos, al pecado que nosotros, con el pecado con el que nosotros nos alejamos de Dios, con el que lo ofendemos, con el pecado que nosotros estamos cayendo continuamente. Y es que a veces pensamos, pues Dios todo lo perdona. Pues si Dios todo lo perdona, pues que me perdone esto también. Pero no tenemos una real intención de enmienda. Y eso es lo malo. Eso es lo que no nos hace renunciar al pecado. No nos atrevemos a renunciar al pecado porque es una forma de vida. Y es una forma de vida cómoda. Es una forma de vida que nosotros hemos aceptado. Entonces, la primera renuncia que tenemos que hacer es renunciar a eso, al pecado, a ofender a Dios, a ofender al Padre, a ofender a mi hermano, a ofender a mi prójimo. Porque así como Dios nos lo dijo en la última cena, ámense como yo los he amado, como yo los amo, vamos a hacerlo presente, así tenemos que hacerlo nosotros, renunciando al pecado. Y esa sería la primera renuncia que tendríamos que hacer. La segunda renuncia que tendríamos que hacer es a todo resentimiento, a todo rencor. Y es que, ¿qué es el resentimiento? Es sentir en carne propia, actualmente, todo lo que hemos vivido, todo lo que nos han ofendido o todo lo que hemos ofendido. Y es que
renunciar al resentimiento y al rencor no es olvidar. No vamos a olvidar a la gente que ofendimos, a la gente que nos ofendió. Tenemos que reconciliarnos con ellos, tratar de hacer las paces, ser amigos de mis amigos, ser amigo de mis enemigos, poner la otra mejilla. ¿Cómo vamos a poner la otra mejilla si alguien nos ofendió? No ofendiéndolo. ¿Cómo vamos a poner la otra mejilla si alguien nos deseó el mal? No deseándoles el mal. Eso es poner la otra mejilla. No vamos a actuar con los demás tal y como ellos probablemente pudieron actuar con nosotros. Y vamos a tratar de remediar con nuestro comportamiento cuando ofendimos a alguien. Eso es quitarle el resentimiento. Porque hay quien dice, bueno, pues sí, te perdono. Bueno, pues sí, ya no. Pero no te me acerques, no quiero saber de ti. Eso no es perdonar. Eso es nada más hacer a un ladito las cuestiones malas que tenemos y pues decimos, se lo dejamos a Dios. Y es que en la primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, la palabra nos dice lo siguiente: si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente, porque si no amas al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato de Dios es que quien ame a Dios, ame también a su hermano. ¿De verdad amamos a Dios? ¿De verdad sentimos ese amor que le decimos a Dios? Pero estamos odiando a nuestros hermanos, entonces no estamos amando a Dios, porque la palabra es muy cierta. Cuando nosotros decimos, es que yo amo a Dios, pero por acá le estoy dando con todo a mi hermano, es porque realmente yo no estoy amando a Dios. Porque como lo veíamos hace un rato, Él nos dijo, ámense como yo los amo. Vamos a amarnos así, porque el amor de Dios es así, es eterno, es grande. Y siempre está esperando. El amor de Dios espera, no se cansa de esperar. ¿A qué? A que volvamos a Él, a que regresemos por el mismo camino que Él nos señaló, del que nos hemos desviado. Y la tercera cosa a la que tenemos que renunciar son las obras y las insidias de Satanás, del enemigo. Pero bueno, de eso les hablarán en otra ocasión. De eso les profundizarán en otro momento. Ahora vamos a ver realmente qué es la gracia y el pecado. La gracia es un regalo de Jesucristo para nosotros. Y no es algo que se puede perder o ganar, no lo veamos así. Es algo que debemos conservar. Conservar con nuestra actitud, conservar con nuestro amor al prójimo, con nuestro amor a Dios, con nuestro amor a todo lo que nos rodea. La gracia es la reconciliación con Dios, porque el pecado es alejarse del Padre. El pecado es ofender a Dios, porque el pecado, mi pecado, el pecado de la persona que está aquí parado diciéndoles, ha sido mucho más grande que sus obras. Mira, escucha lo que te voy a decir. Hace algún tiempo, mi compadre, el hermano de Rebeca, mi esposa, me dijo, ¿por qué no te acercas a la iglesia? Y yo le contesté con la peor tarugada que uno le puede decir. Le dije, el día que yo vea que todas esas personas que están ahí reunidas dándose golpes de pecho cambien, ese día me voy a acercar a la iglesia. Qué mal estaba y qué errado estaba yo en mi pensamiento, porque yo no conozco a la gente que estaba en la iglesia, porque yo no sabía de su vida, no sabía realmente qué había pasado con ellos. Yo conozco la mía, conozco mis defectos, conozco todo en lo que yo me equivocaba, pero no conozco a la demás gente. Entonces, con mi actitud, con mi forma de juzgar a la gente, pues no reconocía mi estado de pecado. No me podía acercar a la gracia de Dios aún cuando yo me confesaba en algunas ocasiones, y lo pongo entre comillas porque realmente no lo hacía. Lo pongo entre comillas porque realmente le fallaba mucho a Dios. Y le sigo fallando, pero ahora trato de hacerlo menos. Trato de poner los pies sobre la tierra y que regresar al Padre, regresar a la casa de Dios, pues me sea de verdad más práctico.
Entonces ya entendiendo que la gracia y el pecado, como el pecado es la enemistad con Dios. El pecado es alejarnos del amor del Padre. El pecado es ir hacia otro rumbo, hacia que nos ha marcado Jesús. Y la gracia es la reconciliación, el regreso al amor de Dios. ¿Cómo podemos obtener la gracia? Vamos a tener una conversión, y para tener una buena conversión necesitamos de 4 pasos muy sencillos, 4 pasos que realmente si nos pudiéramos a estudiar bien no nos costarían tanto trabajo. Y es que el primer paso para la conversión es el reconocimiento del pecado, pero como les decía hace un momento, del pecado propio, de en qué le estoy fallando a Dios, qué es lo que estoy haciendo yo para alejarme del amor de Dios, de ese pecado, reconocerme pecador ante Jesús, reconocerme pecador ante Dios, confesar, tener intención de enmendar todo lo que he hecho, reconocer lo que estoy haciendo mal, pero no solo es reconocer mi pecado, reconocer también cuando me estoy equivocando, al no levantar la voz, cuando veo que se castiga a alguien y es injusto el castigo, cuando veo que se está juzgando a alguien y yo me quedo callado. Recordemos que no solo se peca de acción, se peca de palabra, de pensamiento y de obra, de omisión. De esas 4 formas de pecar es de la que nosotros tenemos que alejarnos. Es uno de los pasos, reconocernos pecadores en todos los sentidos, reconocer que hemos hecho mal, qué es lo que tenemos que corregir, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Vamos a tomar su mano reconociendo los pecadores. El segundo paso para el que tenemos que hacer para nuestra conversión es el arrepentimiento. Arrepentirme realmente de todo lo que yo he hecho, de mis pecados, de las ofensas que he hecho, de las deudas que tengo con los demás. Arrepentirme de corazón, decírselos, pedir perdón. Pedir perdón es arrepentirse. Decirle, ok, se me olvidó, pero ya, eso no es pedir perdón, eso no es un arrepentimiento sincero. Necesitamos ser reales, que se note desde adentro, que no se note nada más cuando la gente nos está viendo. El arrepentimiento es un paso de la conversión en el que se nota que aunque nadie te está viendo, tú estás haciendo el bien. Es hacer el bien cuando nadie te ve. Eso es arrepentirse, es no sentir que necesitamos que la gente nos vea para saber que estamos de verdad convirtiéndonos. Hay un tercer paso, que es la confesión del pecado. Y es que muchas veces decimos, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Vamos a hacer un alto allí y vamos a pensar realmente si sí estamos nosotros perdonando a quien nos ofende, a quien nos ofendió, porque a quien nosotros hemos ofendido lo que necesitamos es que nos perdonen. Pero realmente estamos cuando nos estamos confesando, cuando estamos rezando el Padre Nuestro, conscientes que no hemos perdonado, porque hay una parte en la Escritura que nos dice, si estás formado para reconciliarte con Dios y recuerdas que tienes una falta con tu hermano, salte de la fila y ve, reconcíliate con tu hermano. Eso es una buena confesión, eso es arrepentirse de veras, y hay que confesarlo ampliamente. No es, es que lo ofendí, no, le grité, lo maltraté, hay que ampliar nuestro pecado, realmente como fue, no nada más ir a decir, es que, pues me autosatisfací, no, me masturbé, así es, las cosas como son. ¿Para qué? Para que el arrepentimiento, para que la confesión sea real. Yo sé que muchos de nosotros, muchos de todos los que hemos vivido en esta parte, porque ahí sí lo pensé yo, decíamos, ¿cómo me voy a ir a confesar con un hombre pecador como yo? Con un humano que está ahí sentado, que nada más está escuchando. ¿Quién es él? Sí, señores, yo también lo pensé muchas veces. Y un día, en un retiro de Querigma, escuché esto, y créanme que se me ha quedado muy claro. Es como
dijo una hermanita en un retiro como este, cuando estaba dando este tema y esta parte, que dijo: no veas al hombre que está ahí parado, sentado, escuchando lo que tú le vas a decir. Platica con Jesús, platica con Dios, platica con el Espíritu Santo, confiésale a ellos tus pecados, para que así sientas que estás hablando con Dios. Si alguno de nosotros hemos tenido alguna diferencia con un padre, si alguno de nosotros hemos tenido una mala experiencia, no lo tomemos en cuenta. Son humanos como nosotros y también cometen errores. Pero vamos a hablar con Dios, vamos a decirle a Jesús nuestros pecados, vamos a confesarnos con el Espíritu Santo y teniendo intención de enmienda, de no repetir los errores que hemos cometido, para así poder tener una buena reconciliación. Que eso es el cuarto paso para una buena conversión: la reparación y la reconciliación. La reparación del daño. Es muy probable que nosotros ya no podamos reparar personalmente aquellos pecados o aquellas faltas que hayamos tenido contra nuestros semejantes, pero lo podemos hacer de otro modo. Vamos a ser misericordiosos con la gente, vamos a ayudar al que menos tiene, vamos a hacer obras de misericordia, que son las que realmente nos van a acercar al camino que Dios quiere que sigamos. Esa es la reconciliación que nosotros debemos tener. Y después que hayamos tenido ya una buena confesión, que nos hayamos reconciliado realmente con nuestros hermanos, entonces sí acerquémonos a la reconciliación, a comulgar, a sentir a Jesús dentro de nosotros, a sentir que Él está con nosotros y así poder seguir el camino y regresar a la casa del Padre. Regresar al lugar de donde nos hemos alejado todo este tiempo. Y entonces podríamos pensar: nos estamos convirtiendo, estamos teniendo una buena conversión. Tal vez no. Tenemos que estar seguros que renunciamos a los 3 pasos que habíamos dicho: a todo pecado, a los resentimientos y a las obras de Satanás. Tener estos 4 pasos para una buena conversión: reconocimiento del pecado, la confesión del pecado, el arrepentimiento, la reparación y la reconciliación. En conclusión, la conversión es un diario caminar. Es un diario ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver. Pensar realmente qué haría Jesús en nuestro lugar. ¿Cómo tendríamos que actuar cuando nos equivocamos? Preguntarle al Padre: Padre, me estoy equivocando, ¿qué debo hacer? Preguntarle a Jesús: dime, Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar? Porque ahora que estamos en una conversión, y créanme que eso me ha pasado, las tentaciones son más fuertes. Los obstáculos son más grandes para brincarlos. Y con nuestras fuerzas es muy difícil. Necesitamos de la mano de Dios. Necesitamos del auxilio de Jesús. Necesitamos de la obra piadosa del Espíritu Santo y del amor tan grande que nuestra Madre María tiene por cada uno de nosotros. La conversión es un paso a paso, es un caminar de todos los días. Es arrepentirse uno y otro día de las cosas malas que hemos hecho. Es confesar una y otra vez el pecado que hemos cometido. No importa si ya lo confesaste, si te sigue doliendo, confiésalo nuevamente. No importa si el hermano al que tú ofendiste o que te ofendió no quieres verlo. No, tienes que ir y arrepentirte y reconciliarte con él. Y amarlo tal y como te amas a ti mismo, tal y como amas a Dios. Entonces sí podríamos tener una buena conversión. Entonces podríamos decir que la conversión está llevándose a cabo. Mientras no lo hagamos, la verdad es que va a ser muy difícil. Quiero comentarles otra cosa que me pasó a mí en mi camino de conversión. Hace muchos años yo vendía ropa allá en la Ciudad de México, y una persona que yo encargué con
lo que tenía yo para vivir, porque conseguí un trabajo, quería yo tener mucho y sacar dinero donde sea, le dejé encargado mi negocio y esta persona me robó. Y cada que lo veía lo golpeaba. Y cada que lo veía era quererlo desaparecer. Hasta que un hermano me dijo, ¿sabes qué? Olvídalo, reconcíliate con él. La última vez que vi a esta persona se me echó a correr. Y la verdad me sentí triste. ¿Por qué? Porque ya estaba yo con Jesús. No lo correteé, simplemente le hablé y le dije, ¿sabes qué? Perdóname por todo el daño que te hice. Perdóname porque con mi actitud, con mi forma de ser, me alejé más de Dios que lo que pude haber sacado de ti. Lo único que saqué de él fue odio hacia mí. Lo único que saqué de él fue que me señalara como una mala persona. Y eso me aleja de Dios. Y eso me hace no tener una buena conversión. Entonces, así como traté de reconciliarme, me reconcilié yo con esta persona, y ahora cuando lo veo le digo hola, no me volteo, lo saludo. ¿Por qué? Porque realmente sí quiero regresar a la casa del Padre. Sí quiero regresar al hogar que Jesús nos está preparando a todos. ¿Y qué tenemos que hacer, además de convertirnos a Dios? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir? Vamos a pensarlo un momento. Vamos a realmente asimilar qué es lo que nos pide Dios cuando nos dice conviértanse. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nos dice vengan a mí? Y lo vemos aquí, con los brazos abiertos y diciéndome te estoy esperando. ¿Qué esperamos nosotros para estar con Él? Él nos espera. Él nos ama. ¿Qué esperamos nosotros para regresar a Él? ¿Qué esperamos nosotros para, con los mismos brazos abiertos con los que Él nos espera, ir y abrazarlo, ponernos a sus pies? Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude con nuestra conversión. Pónganse cómodos en el lugar donde estén. Cierren sus ojos y pidámosle a Dios Padre que nos ayude a caminar de la mano de su Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Y hoy, que estamos aquí, en el templo, en su casa, ante nuestro amadísimo Jesús, le pidamos ayuda para nuestra conversión. Le pidamos, dirija nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro actuar, para poder regresar al corazón de Dios, para poder regresar a ese amor del que nos hemos alejado por nuestras propias acciones. Pidámosle a Jesús que sea Él nuestra guía, que sea junto a nuestra Madre María ese camino que nos lleve de regreso a casa, que nos lleve de regreso al lugar al que pertenecemos. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor